Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una vez más con ustedes para nuestro devocional el día de hoy. Ya estamos en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Aquí se enciende una nueva etapa, la misión al mundo gentil. Este capítulo marca el inicio oficial de los viajes misioneros de Pablo y Bernabé y nos presenta dos eventos trascendentales que muestran cómo el Espíritu Santo dirige y cómo el Evangelio avanza aún frente a la oposición. Hemos venido narrando en el libro de los Hechos cómo el Evangelio se expande desde Jerusalén hacia Judea y Samaria, pero ahora es el turno de los confines de la tierra. Hasta aquí hemos visto milagros, persecuciones, conversiones y señales poderosas, pero el capítulo 13 nos marca un antes y un después. La iglesia de Antioquía, compuesta por creyentes judíos y gentiles, es activada por el Espíritu Santo. Bernabé y Saulo son apartados para una obra especial. Comienzan a recorrer territorios no alcanzados y se enfrentan a resistencia espiritual directa. Aquí se abren dos escenas de gran peso: el llamado divino desde la iglesia local y la confrontación con un falso profeta en la isla de Chipre. Ambos eventos nos enseñan que la obra de Dios no se detiene cuando es guiada por el Espíritu. Hechos el capítulo 13, versículo 1, empieza de la siguiente manera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Encontramos aquí, en primer lugar, cómo el Espíritu Santo llama y envía desde una iglesia que ora. Así es como comienza el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Antioquía no era cualquier iglesia, era un centro de formación, de adoración, de diversidad cultural y espiritual. Y esta comunidad no estaba entretenida con programas, estaban ministrando al Señor y ayunando. Entonces dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí no fue un liderazgo humano el que decidió, el Espíritu mismo fue el que habló. La iglesia no retuvo a sus mejores siervos. No dijo: los necesitamos aquí. Los envió. Dice el versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este pasaje nos enseña que una iglesia activa espiritualmente es una iglesia que escucha, obedece y envía. Las iglesias de hoy estarán dispuestas a dejar que el Espíritu Santo los dirija y cuando aparte a alguien, estén dispuestos a dejarlo ir. En segundo lugar, ¿estamos formando comunidades que escuchan más al cielo que a las agendas humanas? Esta iglesia estuvo dispuesta a enviar, a predicar a donde la gente quiera escuchar. Dice el versículo 4, entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. No fueron por emociones, no fue turismo espiritual, fueron enviados por el Espíritu. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, dice el versículo 5. Entonces ellos comienzan predicando a su propio pueblo. Aquí vemos fidelidad al mensaje, valentía en la acción y dirección clara. El evangelio no estaba estancado, estaba avanzando con fuego, pasión y convicción. En tercer lugar,
donde se predica la verdad, siempre se levanta oposición espiritual. Dice el versículo 6 que habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar-Jesús. Bar-Jesús no era solo un charlatán, era una figura con influencia espiritual sobre el procónsul Sergio Paulo. Dice el versículo 7, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, quien era un varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El poder político estaba buscando la verdad, ansiaba la verdad, quería conocer más acerca del mensaje de Jesús, pero el enemigo no lo iba a permitir sin resistencia. Dice el versículo 8, pero les resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Esta verdad se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Hay gente con mucha influencia política que puede llegar a los pies de Jesucristo, pero siempre hay gente a su alrededor. El enemigo ha sembrado personas a su alrededor que le impiden llegar a las congregaciones, a los predicadores del evangelio. Aquí es donde entra Pablo con toda autoridad espiritual. Dice el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, lo miró directamente a los ojos. Aquí Saulo se presenta por primera vez como Pablo. Ya no es solo el fariseo transformado, sino el apóstol lleno del poder del Espíritu Santo, y le dice, mirándolo a los ojos, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Acaso no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Versículos 10 y 11 del libro de los Hechos, capítulo 14. Y Elimas queda ciego. La luz del evangelio vence a las tinieblas del engaño. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. El poder de Dios rompió la influencia del enemigo. La predicación de Pablo impactó a un líder gentil. El evangelio ganó territorio en el corazón de un político romano cuya influencia fue crucial para la predicación del evangelio en ese territorio. En Hechos, el capítulo 13, versículos 1 al 12, nos revela cómo avanza el reino de Dios. El avance es el siguiente: desde iglesias que oran y escuchan al Espíritu, con siervos que obedecen sin reserva, a través de la predicación valiente, aunque haya oposición, y con demostración de poder cuando hay engaño. En estos días y en estos tiempos, más que nunca, necesitamos siervos como Pablo y Bernabé, hombres y mujeres que escuchen, vayan, prediquen y confronten al reino de las tinieblas que siempre querrá apartar a la gente de Dios. No tenemos lucha contra carne y sangre, escribía después Pablo, sino contra potestades de las tinieblas, con el reino espiritual que se mueve para detener a la gente a que escuche el evangelio. Pablo describía después diciendo que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de la gente para que no les resplandezca la luz del evangelio. Gracias a Dios que tú has respondido al evangelio, pero hay muchísima gente a quien el enemigo ha cegado o les está impidiendo que se les llegue la palabra de Dios. Es aquí donde debemos entrar y luchar, no solamente orando en casa o en la iglesia, sino yendo a predicar el mensaje del evangelio. Las personas necesitan el mensaje de Dios y nosotros somos los mensajeros de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar nuestro devocional. Gracias por suscribirse y gracias por compartirlo también. Nos estamos escuchando en nuestro próximo devocional. Que Dios les bendiga.